capítulo 12. Versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Estamos leyendo Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido, y la tierra lamentará, cada linaje aparte. Los descendientes de la casa de David por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Hasta ahí la lectura por ahora de la palabra del Señor. Quiero decirles que quiero hablarle un poquito de este tremendo arrepentimiento que hay aquí. Es comparable con la conversión de Saulo de Tarso. Es comparable con el arrepentimiento del ladrón en la cruz. Solo que nosotros lo usamos muy poco, porque nos cuesta mucho entender estas cosas, porque son judías. Y además forman parte de la profecía, o sea, se va a cumplir cuando el Señor venga la segunda vez. Entonces, pero el nivel de arrepentimiento que hay aquí, difícilmente nosotros lo hemos observado. Creería que ninguno de nosotros se ha arrepentido a este nivel. Nos hemos arrepentido, sí, de verdad, pero lo que hay aquí parece de fuera de serie. Dice, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido, y la tierra lamentará. O sea, hay un arrepentimiento con una profundidad que nosotros debiéramos intentar medir o conocer. ¿Por qué hubo este arrepentimiento o habrá este arrepentimiento de este nivel? Eso es lo que tenemos que tratar de entender y se debe entender a la luz de este mismo capítulo. A lo mejor digamos algo sobre eso. Este arrepentimiento no solo será profundo, con profundidad inmensa. Ahí no habrá nadie llorando y esté llorando con palabras, lágrimas de cocodrilo. Nadie así. Dice, la tierra lamentará, cada linaje aparte. O sea, todos los linajes, pero cada uno separadito. Los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, sus mujeres por sí,
los descendientes de Simei por sí, sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Significa que ese arrepentimiento será de todo el pueblo, absolutamente todo, masivo, masivo, masivo. Nosotros conocemos arrepentimientos individuales nomás. De repente nos dicen que el marido y la esposa se arrepintieron juntos en el mismo día y a veces no en el mismo minuto, pero juntos. Eso es lo más que conocemos, yo creería. Pero esto es algo distinto, algo diferente. Va a estar todo el pueblo arrepentido al mismo tiempo. Pero todo, sin faltar ninguno. Todos los linajes, todos los linajes. ¿Cómo pudo ser eso? ¿Cómo pudo? ¿Qué poder actuó? ¿Qué pasó? Esa es la pregunta que uno se hace. Después dice, cada uno por sí, los descendientes por sí, sus mujeres por sí. Quiere decir que esto es un arrepentimiento individual. O sea, los matrimonios no es que se van a juntar y van a decidir nos arrepentimos o no nos arrepentimos. No, si se va a arrepentir el marido por sí y la mujer por sí. Todos por sí, uno a uno, pero todos sin faltar ninguno, uno por uno. En el versículo 1 se habla de Dios así, se dice, Jehová que extiende los cielos, funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. O sea, Jehová es el Señor de los espíritus del hombre y de la mujer también. Y entonces Él va a producir ese arrepentimiento en los espíritus del hombre y en los espíritus de la mujer, cada uno por sí. ¿Qué arrepentimiento, oiga? ¿Qué arrepentimiento? Tremendo. Tremendo, tremendo. Le voy a decir que el capítulo 13 está conectado al capítulo 12. O sea, todo lo que sigue es consecuencia de la obra de Dios, de ese Dios que extiende los cielos y que funda la tierra. Todopoderoso. Una acción del Todopoderoso aquí. Una manifestación plena del Todopoderoso, del Dios Todopoderoso. O sea, el arrepentimiento va a ser profundo, inmensamente profundo. El arrepentimiento va a ser masivo, al mismo evento, al mismo tiempo. Y el arrepentimiento va a ser individual, todos y cada uno de ese pueblo. ¿Qué es lo que lo produjo? Eso tendremos que dar alguna respuesta. Pero quiero analizar un poquito la profundidad del arrepentimiento. Dice ahí, versículo 10, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Oiga, yo al principio lo pasaba de largo. Claro, siempre pensé que era tremendo, pero hasta ahí nomás me quedé. Quiero agregar una cosa más. En el capítulo 11, el Señor fue evaluado en 30 piezas de plata. Era un precio de un esclavo acorneado. O sea, el esclavo ese, un esclavo que moría por una cornada, entonces el dueño del buey tenía que matar al buey y tenía que darle al dueño del esclavo, porque era esclavo, 30 piezas de plata. Ese es el precio que en esos días le asignaron a Jesús. El precio asignado. Cuando dice precio hermoso, es irónico. Es hermoso porque Dios estima al esclavo, pero es indigno de su hijo. Es absolutamente indigno.
fue establecido fue señalado ese como una burla de parte de los religiosos. 30 piezas de plata no era una burla porque lo había establecido Dios al esclavo acorneado, pero es una burla que los religiosos hayan colocado ese precio al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Y es una burla que haya habido un angelito ahí, que se llama Judas, y que haya aceptado ese precio. ¿Qué me queréis dar y yo lo entregaré? ¿Qué me queréis dar? Dame lo que quieras. Cualquier cosa vale, menos él. Así fue apreciado, le pusieron un precio. Cuando venga el genuino arrepentimiento de Israel, el precio será muy otro. Mire cómo dice, llorarán como se llora por hijo unigénito, por hijo único. Un llanto como eso. Mi padre inconverso decía que no conocía dolor más grande que la muerte de un hijo, ni siquiera un unigénito, dijo él, ni siquiera único. La muerte de un hijo. Ese es un dolor que no tiene consuelo. Ese es un dolor que traspasa la capacidad humana de sufrir. Y aquí es como hijo único. Aquí es el hijo único. Van a llorar como la muerte de un hijo único. No como la muerte de un esclavo acorneado. No. Eso no, eso quedó atrás, eso no es una cosa totalmente distinta. Van a llorar como se llora por un hijo único. Por un hijo único. Aquí hay creyentes que tienen hijos únicos. Tienen hijas únicas también. Pero los que tienen más hijos da lo mismo. Porque a ningún padre, a ninguna madre le sobra un hijo. No le sobra ese hijo. Ese hijo quitado es un desgarro tremendo en el corazón del padre y de la madre. Así van a llorar, así van a llorar. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Un pueblo que hoy día le trata de impostor. Un pueblo que hoy día es capaz de matar a cualquiera de sus nacionales que se conviertan al Señor. Cuando venga el verdadero arrepentimiento de ellos, cuando venga el arrepentimiento que se está analizando aquí, ellos van a llorar. Lo que está en mente aquí es la crucifixión, no la cruz está en el capítulo que sigue. La cruz entendida como la obra de Dios en la muerte de Jesucristo. Aquí es el trato que Jesucristo sufrió de parte de lo que era suyo, de su pueblo. Es la crucifixión. Ese maltrato horrible, horroroso. Y ellos están ahí están ellos, entendiendo lo que jamás habían oído, lo que jamás habían entendido, lo que nunca se habían acercado, ahora se les vino encima y ellos lo han entendido como nunca antes. Ahora sí que lo entienden, ahora sí que lo ven. Y el resultado de eso es un llanto sin medida, como hijo único. Y agrega otra cosa, dice, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El primogénito era muy importante en la familia. Era del cual se sustraía su nombre, su gobierno, su autoridad. Era el principal. Tenía doble bendición, doble herencia. Era el líder de la familia. El primogénito. El primer nacido. Pero ocupaba un rol no solo de haber nacido, sino de haber nacido el primero, el principal. Se llorará como eso. Para ellos los judíos lo entienden absolutamente. Nosotros, esa diferencia no es tan fuerte para nosotros. Para ellos sí.
el primogénito. Se va a llorar como el primogénito. Dice, como se aflige por el primogénito. Ese pueblo llorará, 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 llorará. Nadie podrá hacer otra cosa que llorar, que llorar y que llorar. Y no son lágrimas de cocodrilo. Lo decimos para que lo entendamos con lenguaje más fácil. Será la profundidad del dolor que ellos sentirán al contemplar, al entender la muerte del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, de Jesús. Y agrega una tercera, que dice, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén como el llanto de Adad-Rimón en el valle de Megido. El que muere en el valle de Megido era un rey, no un esclavo de 30 piezas de plata. Era un rey. Y cuando muere el rey Josías, un rey querido, un rey amado, un rey recordado, un rey que ellos amaban, el rey que ellos amaban, el rey que los estaba rescatando a ellos. Entonces lloró todo el pueblo, lloraron por muchos días. Todos los años recordaban esa muerte, ese llanto. El profeta Jeremías compuso lamentos, endechas, cantos fúnebres, cantos de llantos, cantos de lágrimas. El profeta Jeremías hizo un propio libro de lamentos con esto. Parece que es distinto del libro de Lamentaciones, que también es de Jeremías. Parece, dicen por lo menos los que algo más saben. Entonces hizo un libro de lamentos. Jeremías compuso esas endechas. El profeta que sabe de lágrimas, el profeta que sabe llorar, el profeta llorón le llaman algunos. Se llorará como hijo único, se llorará como al primogénito, se llorará como al rey Josías, se llorará como a él. Eso es. Y esto es el arrepentimiento de Israel. Hoy día los hermanos estaban citando una y otra vez Isaías 53. Isaías 53 surge proféticamente de lo que un israelita va a testificar el día cuando su pueblo llorará en la venida del Mesías. O sea, lo que nosotros leemos en Isaías 53 surge de este arrepentimiento, según la interpretación quizás más aceptada en este momento. Nosotros hemos leído el Isaías 53 sin problema y con mucha bendición absolutamente, pero no entendemos a veces que el profeta está explicando como alguien que va a vivir estos días de la segunda venida de Cristo, cuando lo vean cara a cara, cuando miren a Él y entiendan lo que nunca antes habían entendido. Entonces compuso proféticamente ese maravilloso escrito de Isaías 53. O sea, Isaías 53 está conectado con esta profecía, que es el cumplimiento del arrepentimiento de su pueblo Israel ante todo lo que le hicieron al Mesías, a su Mesías. Hermanos, ¿por qué este arrepentimiento fue de esta manera tan tremendo? ¿Por qué? Porque yo me pregunto. Oye, mi arrepentimiento el día cuando me tocó a mí fue fuerte, oye, fue tremendo. Pero nunca como lo que yo estoy leyendo aquí, pues. Nunca. Lejos que no, pues. Claro, porque yo no me sentía culpable de haber matado al Hijo de Dios.
Yo tuve que arrepentirme de mis pecados nomás. Y ya con eso era suficiente para tener una tremenda crisis. Pero yo no había matado a Jesús. Ellos sí, ellos sí. Por eso ha ocurrido eso, pero hay una razón más, una razón tremenda. Y con esto yo quiero terminar y dejarlo para que ustedes lo piensen. Porque en este arrepentimiento actúa la Trinidad. Fíjese que del versículo 1 al 9, la obra es de Dios, el Padre. Dios el Padre, Dios el Padre. Léalo, 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 léalo y dése cuenta lo que ese Padre hace, ese Dios el Padre hace con Israel y con Jerusalén. En realidad con Judá y con Jerusalén y con la familia de David, con los capitanes de Judá y con la familia de David. Todo lo que Dios hace, de menos a más, es la obra de Dios ahí. Esa obra de Dios que guía al arrepentimiento, la benignidad de Dios para con ese pueblo merecía lo peor. Y Dios lo defiende de las naciones y lo lleva de menos a más, a una victoria rutilante. Es Dios actuando a favor de su pueblo y ese pueblo lo ve. Ese pueblo se ve amenazado por las naciones, tremendamente amenazado, se ven perdidos, totalmente perdidos. Y Dios los defiende. Ese Dios que ellos pensaban que servían. Ese Dios de ellos, su Dios, dice ahí, su Dios, los defiende. Y ellos saben entonces, regresan así a la benignidad de ese Dios, del Dios de la nación de Israel, no del Dios de los paganos, no del Dios de las naciones que lo persiguen y que lo sitian, no sé cómo se dice, sitian, o sitian, del sitio de Jerusalén. Reconocen a ese su Dios actuando en favor de ellos. Lo reconocen. Ahí hay que leer esos 9 versículos. El versículo 9 dice, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y eso lo saben. Voy a agregar una cosita más. Mire, esa expresión en aquel día aparece 16 veces en los capítulos 13, 14, 12, 13 y 14. Como 16 veces nos dicen. Yo conté 15, pero ahí está. Y es como el inicio de cada estrofa, vaya, de un himno. O sea, como que cada estrofa iniciara y en aquel día. A la otra estrofa y en aquel día. A la otra estrofa y en aquel día. O sea, hay como 15 estrofas aquí. Y yo estoy leyendo una de las estrofas que dice, versículo 9, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén y derramaré sobre la casa de David. O sea, el mismo que los ha defendido y que lo has defendido de todas las naciones, derrama sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Esto es una referencia al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo derramado sobre ese pueblo, tomando el control de los corazones, de los espíritus de ellos, va a producir esa comprensión, ese entendimiento, esa preparación, esa realidad que por el Espíritu de Dios estos hombres, todos esos hombres van a conocer una maravilla tremenda que se llama arrepentimiento. Es obra del Espíritu de Dios. Espíritu de gracia, porque ellos no lo merecen, estaban con corazones endurecidos todavía hasta ese minuto. Y de súplica, dice, y de oración y de súplica. Pero hay la tercera, hermano. Y la tercera es que el Mesías se presenta a ellos. Mire cómo dice. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. La segunda venida del Señor.
Lo verán con sus ojos y con la preparación que el Espíritu Santo hace para que ellos puedan discernir claramente que Él es el Mesías, ese Mesías que viene en gloria, ese Mesías que es hermoso, 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 como nada más puede ser hermoso. Y lo verán, mirarán a mí, se quedarán absortos y comenzarán a llorar, no a arrancar, no arrancarán. Llorarán, llorarán, y llorarán, y llorarán, y llorarán todo, y nada los podrá detener en su llanto. Han entendido lo que nunca les había sido contado. Han entendido lo que jamás habían entendido. Han entendido lo que necesitaban entender y no entendían y no entendían. Han entendido lo que millones de personas no quieren entender a pesar de que se les habla. Nosotros se los decimos, ellos, nadie les contaba. Nadie les decía. Será una conversión como la de Saulo de Tarso. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Será una conversión tremenda, porque verán al Señor cara a cara. Se convertirán a Dios, se convertirán al Señor. Hermano, el Señor nos lleve, nos dé un poquito de ese espíritu de gracia, un poquito, para que nosotros le adoremos. El Señor bendiga su palabra.